Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi... Gracia y paz de parte del Padre y de Jesucristo a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva. Estamos meditando la palabra de Dios, el libro de Génesis. Ya hemos avanzado bastante. Estamos casi acabando el libro. Vamos a meditar el día de hoy en el capítulo 43. Ya habíamos visto que José recibió la autoridad. Pasaron los 7 años de abundancia. Empezaron los 7 de escasez. Vinieron los hermanos de José. Él los reconoció, pero ellos no a él. Y él les puso así como una prueba. Los encarceló a todos, dejó uno de ellos prisionero. Los otros 10 se fueron, los otros 9, perdón, regresaron a donde el padre, a donde Jacob, y tenían que volver con el otro hermano, el pequeño, Benjamín. Y ahora nos quedamos en esa parte donde ellos tienen que volver con Benjamín. Lo va a estar dirigiendo nuestra hermana Carolina, pero estaremos participando entre todos. Así que adelante, Carolina. Bien. Gracias, Paz. Bueno, muy bueno. ¿Me ayudaste a recordar? Porque como todo viene, ¿no? Una detrás de otra cosa, tenemos que recordar un poco, ¿no? En dónde nos quedamos. Así que bueno, muy bien. Así como dice nuestro hermano, en el versículo 42-38, te dice: él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciese algún desastre en el camino, por donde vais, haré descender mi canas con dolor al Seol. O sea, hablándole a Rubén, que le decía, habló su padre, diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te devuelvo, porque él no quería, Jacob, que se llevaran a Benjamín, ¿cierto? Bueno, se ve que de ahí ellos volvieron, como dice nuestro hermano, y aparentemente estuvieron un tiempo ahí, otra vez. Y no volvieron enseguida, digamos. Estuvieron, comieron, porque claro, llevaron alimentos, y llegó un momento que se terminó, como todo, ¿no? Y tenían que volver. Entonces vamos a leer primeramente del 1 al 6. Tomás, ¿podés leer? Del 1 al 6, ¿me ayudas? Porque es largo y después vamos viendo. Amén. Voy a leer de la versión internacional, así cualquier diferencia tú la puedas notar ahí en la Reina Valera. Aquí dice, versículo 1, el hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo, vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá les recordó, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él, a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal?, inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Ahí está. Bien, no, creo que bastante, no hay mucha diferencia. Vamos a ver primeramente el punto, el número 1, que dice, el hambre era grande en la tierra. Sabemos que estos fueron los comienzos de la historia, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo es que hubo hambre también anterior a esto, ¿no? Y en Génesis 12, si vamos a Génesis 12, y después otro puede buscar 26.1, Omar, puedes buscar 26.1, y yo voy a buscar en Génesis 12, dije 10. Abraham en Egipto, ¿ves? Otra vez ahí. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Digamos que se puede decir creería que es la primera vez que se nombra de que hubo un hambre fuerte, ¿no? Y el otro,
Y después, 26.1. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí vemos el segundo hambre, por así decir, que hubo en la tierra. ¿Y por qué esto del hambre? Porque realmente Dios nos creó a los seres humanos, puso en un lugar tan hermoso, ¿no? Donde había todo para comer, todo, ¿no? Pero al entrar el pecado a este mundo por la desobediencia, entonces empezaron a pasar estas cosas, ¿no? De que cada tanto había un hambre muy grande. ¿Y qué tenían que hacer? Ir a otro lugar a buscar alimento, donde no estaban pasando por esa situación. Así también vemos en la historia muchas veces estas cosas, ¿no? Y hoy mismo, ¿no? En muchos lugares hay hambre, hambruna, lo que se le dicen también, ¿cierto? Y eso no es culpa de Dios, no es culpa de Dios, es culpa del ser humano, del pecado del ser humano, que ya lo vemos ya desde acá, desde el comienzo, ¿no? Pero Dios siempre daba provisión, ¿no? A sus hijos, su pueblo, ¿no? Amén. Y vemos cómo fue preparando todo esto de José para que su pueblo pudiera permanecer, porque estas hambres tan grandes que hacía a veces que la gente moría, realmente, moría de hambre, como vemos muchas veces lamentablemente hoy en día. Bien, y acá me quedo en Ruth 1:1, ¿se acuerdan? No lo vamos a leer, también, sí. En Ruth, y bueno, y hay muchos otros casos en la Biblia, pero en Ruth también ellos tuvieron que, por el hambre, se tuvieron que ir de Israel, se fueron a Moab, entonces a buscar alimento. Bien, y después del 1 al 6, ¿qué vemos acá? Del 2 al 6, vemos que ellos dijeron, bueno, vamos a volver, vamos a tener que volver porque se terminó los alimentos. Y entonces ahí le hicieron una cosa, pero mirá que no podemos volver así nomás. Él dijo que vayamos, ¿no? Y acá entonces en el número 6 dice, Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Dice, declarando al varón que tenía otro hermano. Bueno, acá yo quisiera la opinión de mi hermano Tomás, si estuvo bien en Israel decirle eso, ¿no? Porque es como que él quería que, bueno, por lo menos que oculten, ¿no? ¿Qué te parece, Tomás? Yo creo que no estuvo bien su actitud, me parece a mí, porque estaba poniendo como todo el enfoque sobre el hijo, como toda su adoración parece que estaba en el hijo. Y eso no debe ser así para el cristiano. Tenemos que tener nuestra confianza en nuestra adoración a Dios, porque los hijos van y vienen, pero Dios permanece. Entonces, además, él debía siempre confiar de que Dios iba a guardar a todos sus hijos, ninguno se iba a perder. Pero él que estaba en la carne, como quien dice, quizá ese momento de las carnales que a veces uno tiene, que no ve las cosas espirituales. Ahí dice, no, ese es el único hijo que me queda. Ya yo estoy como quien dice acondicionado a que voy a perder el otro, porque ya perdí uno, ahora me queda no lo quiero perder. Entonces actúo así, pero me parece una forma como inmadura de actuar y como que un poco falta de fe también. Claro, aparte que si José les preguntó, ellos que iban a decir que era una forma de mentir eso, ¿no? Mentir, porque si te están preguntando y vos no decís que tenés que mentir, ¿no? No tenemos, ¿no? Cuando es una mentira, ¿no? Entonces también ahí yo creo que él actuó mal en insinuarle que por qué no mintieron, digamos, que no tenían, por qué no ocultaron, porque, bueno, a veces uno dice que ocultar también es malo, ¿cierto? A veces, o sea, hay cosas que tampoco es que uno tiene que contarle a todo el mundo todas las cosas. Pero en ciertos momentos, si a vos te están preguntando algo y vos omitís, y porque no sea por lo que sea,
de alguna forma son ocultamientos que no están bien vistos, porque es una forma de mentir también, ¿cierto? Entonces, vemos ahí una actitud, ¿cierto? Que Jacob estaba como muy, como dice nuestro hermano, apegado a ese hijo y es como que se le nublaba la vista, ¿no? Espiritual, ¿no? Por ese hijo. Y así pasa, lamentablemente, ¿no? Muchas veces en las familias, como que se le nubla la vista, porque quieren tanto a un hijo o lo que sea de su familia, ¿no? Y no tiene que ser así. Bien, ahora vamos entonces del 7 al 10. Omar, ¿podés leer? Bueno. Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás, si yo no te lo devuelvo a traer, y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Claro. Porque tanta discusión, tanto... porque ello también se refiere para mí a que ellos podían haber venido antes a buscar alimento, pero como el padre se negaba... Claro, por eso. Por esa discusión de alguna forma que tenían y que él no quería, ¿no? Que Benjamín vaya, ¿no? Con ellos y todo eso, ¿no? Por eso le dice, ¿no? Ya hubiésemos ido, ya de tanto, ¿no? Bueno, entonces acá ellos se defienden, ¿no? Diciendo, pero él nos preguntó, nosotros ¿qué íbamos a estar pensando, ¿no? Que no iba a decir, ¿no? Que le llevamos al hermano, ¿no? Y bueno, y después vemos como él, en este caso, Judá, que antes había sido Rubén, que es cierto, vamos a leer el 37 que leímos hace un rato, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos y no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, pues yo lo devolveré a ti, que yo lo devolveré a ti. O sea, ahí Rubén estaba, él, diciendo, yo me hago, ¿no? Ahora es Judá. Y bueno, ¿qué vemos acá en esta actitud? Que un poco de abnegación, de sacrificio, o sea, ellos se pusieron ahí en esa posición de decir, bueno, yo me hago cargo, ¿no? Yo si tengo que sacrificar a mi hijo, cosas, yo me hago cargo, ¿no? Una abnegación. Entonces, eso es algo bueno realmente, ¿no? Que ser abnegado, estar dispuesto a sacrificarse en un mundo donde nadie hace mucho por los demás, ¿cierto? Y como que siempre estamos pensando solamente en nuestro beneficio muchas veces, ¿cierto? Y él dijo, bueno, estamos en esta situación, no tenemos para comer y nuestro padre está con él, que no quiere mandar a nuestro hermano y bueno, entonces yo me voy a hacer cargo, me voy a hacer responsable, voy a ponerme al frente, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos de otros casos también de personas que fueron personas abnegadas, ¿cierto? Como el caso de Moisés. Tomás, podés buscar Éxodo 32, o podés buscar Jueces 11, 31. Tengo a Éxodo 32. Esto es cuando como que el pueblo se había portado mal y Dios los iba a borrar del libro de la vida. Y Moisés dice en el versículo 32 que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Está dispuesto a que lo borren a él para que el pueblo no sea, como quien dice, borrado. Claro, exacto, ¿no? Pero él le dice, ¿no? Después, no, no es así, no funciona así, ¿cierto? Pero la actitud
de Moisés, realmente una actitud de abnegación, de sacrificio personal, ¿cierto? Y después, de Jueces 11:36, la hija de Jecté, que estuvimos meditando un tiempo. A ver. 11:36. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Claro. Bueno, no vamos a contar toda la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, era un voto que hizo Jecté y apresurado. Y bueno, entonces ella estuvo dispuesta a que su padre cumpla ese voto. Lo pueden ver bien ahí en Jueces, no vamos a entrar mucho en detalle. En Ruth 2:11 también, vemos en Ruth, otra vez, dice: respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Recordemos que Ruth era de Moab, dejó, después que murieron su esposo, el otro esposo ¿cómo es? El otro hijo, los dos hijos, ¿no? Sí, Murieron, los ¿no? dos hijos. El padre y los dos hijos. Los padres y los hijos. Entonces Ruth vino con su suegra, estuvo dispuesta a dejar todo, su lugar, para acompañar a Noemí. Entonces, bueno, hemos visto la vida de Ruth en otros videos, estuvimos estudiando de la vida de Ruth. Realmente vemos ahí un caso claro, ¿no? Y, a ver, perdón, me pueden buscar porque yo hasta que... Esther 4:16, ¿se acuerdan de Reina Esther? El que lo tiene primero. Ahí. Estoy incómoda acá. 4:16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mi doncella ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Bueno, también no vamos a contar toda la historia de Esther, pero Esther, un caso, cierto, de abnegación, realmente, ¿no? Así que bueno, vamos a quedarnos con ese pensamiento, de Judas, así como Rubén, que ellos quisieron sacrificarse para el bien de los demás. Algo muy importante que debe haber en nuestra vida, ser abnegados. Amén, Señor. Bien, del 11 al 14, vamos a leer ahora, lo voy a leer yo. Dice: entonces Israel, dice, su padre le respondió: pues así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestro saco y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, que quizás fue equivocación. ¿Se acuerdan que ellos vieron el dinero, todo el dinero que ellos habían pagado de nuevo en su costal? Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, que era Simeón, Sí. y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Bueno, ya estaba Jacob enderezándose, ¿no? Más sus pensamientos. Bueno, eso era muy común en ese tiempo, no vamos a entrar en detalle, pero se usaba eso de llevar especias, bálsamo, dar presente para agradar a los reyes, ¿no? Era algo común de esa época. Como hoy podríamos, si traemos un regalo, ¿no? En ese tiempo se usaba todo eso, ¿no? Dar presente, miel, mirra se usaba,
todo eso, ¿no? Y bueno, y él le dijo que lleven la doble cantidad de dinero, o sea, como para que, bueno, decirle, acá tenemos más dinero, digamos, como para que se ablanden, ¿no? Bueno, y después, bueno, él dice, bueno, espero que lo suelten a mi otro hijo, y bueno, y si tengo que ser privado, y bueno, ya él, vemos que él cambió la actitud y empezó a confiar en Dios, ¿no? A confiar de, bueno, que sea lo que Dios quiere que sea, ¿eh? Y así también nosotros, ¿cierto? Tenemos que hacer eso, ¿no? Confiar en el Señor, dejar en la mano de Él, porque Él sabe, Él sabe lo que hace. Y a veces nosotros queremos enseñarle a Dios, decirle, no, Dios, ¿por qué así? Tenés que hacer así las cosas, ¿no? Y no es así, ¿cierto? Bueno, ¿qué pueden decir, no sé, Omar o Tomás, de esta parte? Y pasamos a los... Aquí en la traducción dice otras palabras, de que ya que no hay más remedio, y dice, si he de perder mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ya se rindió ahí, ya se despojó. Ya se despojó. Entonces, a veces Dios tiene que llevar a uno a eso, que se despoje de lo que tiene. Que sea lo que Dios quiera. Entonces, ahí parece que Dios quiso tratar un poco con Jacob. Claro. Dejar que, o sea, no está aferrado tanto en lo que él considera más importante, que era su hijo Benjamín. Entonces ya ahí ya lo despojó, y eso es como una liberación también a veces de las cosas materiales, de las cosas terrenales. Porque a veces estamos muy aferrados a lo terrenal y Dios tiene que tratar con eso. Y pienso yo que le fue bien a Jacob atravesar esa parte. Claro. Todo ahí. Sí. Claro, exacto. Sí, yo quería decir que, para agregar lo de Tomás, que podemos decir que acá, bueno, acá dice también la forma que dice Jacob dijo, si así tiene que ser, haced esto. Si así tiene que ser, ¿no? Haced esto. Y después dice, si debe ser privado de mis hijos, que así sea, dice la versión esta. Yo creo que acá vemos una enseñanza de que a veces nosotros tomamos bajo presión. Acá Jacob no tuvo otra opción. ¿Por qué? Porque iban a morir de hambre, él y sus nietos, porque dice los hijos de sus hijos iban a morir de hambre. Y bueno, entonces, como dijo Tomás, tuvo que dejar a un lado su obstinación de estar dependiendo del amor a un niño, a un hijo que él tenía, ¿no? Entonces a veces Dios a veces toma bajo presión, pero si él podría haber hecho todo antes, porque ya la otra vez cuando regresaron le dijo, tenemos que volver con nuestro hermano porque si no, no nos va a recibir este hombre, dice. Y Jacob dijo, no, ya no. Esto está en el capítulo anterior. No, ya me murió José, ya, ahora está Simeón y ahora tres, se iban sumando los hijos, ¿no? Claro, es que iban descontando. Ahora José, Simeón, ahora Benjamín, no, pará. ¿Viste? Pero entonces a veces tenemos que dejar a un lado esas cosas y confiar en Dios. Estaba desconfiando en Dios acá Jacob, ¿no? Estaba muy apegado, como hizo Tomás, a lo material, y a veces pasa así, Dios nos está diciendo algo y nosotros nos seguimos aferrando a cosas, pensamientos, ideas. Entonces no, tenemos que aflojar, porque cada vez más dura va a ser cuando Dios quiere hacer algo, ¿no es cierto? Más duro va a ser el camino. Incluso yo pensaba, vieron que siempre José preguntaba, ¿vive vuestro padre? ¿Vive vuestro padre? Porque ese era un hombre muy grande ya. Claro. En cualquier momento se iba a morir y él quería verlo. Y el padre, ¿qué estaba haciendo? Alargando ese encuentro que iba a tener con José. Claro. ¿Entienden? Si él hubiera actuado antes, hubiera estado más tiempo con su hijo José, claro, que él creía que estaba muerto y estaba vivo. O sea, ¿cómo ves uno mismo se va perjudicando por... yo no sabía, y bueno, pero eso Dios te está... actuar, tenemos que actuar, ¿no es cierto?
¿No es cierto? Cuando hay que actuar, y no, porque ven, estamos perdiendo una bendición de estar con su hijo que le creía que estaba muerto. Así es. O sea que hagamos caso a Dios cuando Dios nos dice que hagamos algo. Hagamos caso. Sí. No nos aferremos tanto Sí. a nada, ¿cierto? En esta tierra. A Dios nomás. A Dios. Exacto. Bueno, ahora entonces vamos a ir, habíamos leído el 14, ahora vamos a ir del 15 al 18. Tomás, ¿puedes leer? Sí, dice el versículo 15, versión internacional. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero, y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a mi casa. Luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y dijeron: nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Estaban re temerosos, ¿cierto? Acá vemos el temor, ¿no? Bueno, acá, vemos que José, ellos llegaron, él lo vio a Benjamín y le hizo preparar que lo lleven a la casa, ¿no? Que le preparen una comida, realmente. Y hizo el hombre como José dijo y llevó los hombres, dice. Y después, claro, no entendían nada, como nos están invitando a comer, esto es una trampa, ¿no? Estaban re temerosos, ¿no? Y a pesar de que ellos no habían robado ese dinero, pero tenían temor, tenían temor, realmente. Eso es lo que podemos ver acá. Y bueno, ¿por qué a lo mejor ellos también tanto temor? Porque como ellos no habían actuado bien en el pasado, de alguna forma eso les perseguía, ¿no? De que ahora vamos a pagar lo que hemos hecho. Entonces, no sé, a lo mejor veían como algo, como una especie de justicia que te iba a llegar por lo que habían hecho, ¿no? Bueno, vamos a seguir en el 19 al 23. ¿Puedes leer, Omar? Bueno, entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimento. Y sucedió que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. ¿El 22 también? Era hasta el 23. Perdón. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y él dijo: no os preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, dice. Entonces le sacó a Simeón. Y sacó a Simeón a ellos, dice acá. Bueno. ¿Cómo dice ahí en 23? La última parte dice: el mayordomo les llevó a Simeón. Bueno, sí, lo llevó, o sea, que lo sacó de... La prisión, estaba preso. Estaba preso, lo sacó, ¿cierto? Bueno, entonces ellos... como se sentían ahí extraños, tenían miedo, ¿no? Se acercaron al mayordomo y le explicaron toda la situación, de que ellos no habían este dinero, lo tenían todo, ¿no? Y tenían más dinero para comprar, ¿no? Tratando de explicarle para que no los meta preso, para que no crean que ellos habían robado, ¿no? Bueno. Estaban muy, muy temerosos realmente, entonces, bueno, y él los tranquiliza, le dice: no se haga problema, no temáis, dice: el Dios de vuestro Padre. Fíjese qué llamativo esto, porque esto se lo dijo el mayordomo, ¿no? El mayordomo, que era un egipcio, Sí.
Así que ahí podemos ver que ese mayordomo parece que estaba, o creía en Dios, en el Dios de Israel, o por estar con José. José había transmitido esa fe. No sabemos por qué. Sí. Esto es llamativo, ¿no? Que el mayordomo le diga eso, ¿no? Que él le dio, de que el Dios de vuestro padre os dio ese tesoro, ¿no? Bueno, acá vemos una persona que no era del pueblo de Israel, por lo menos con su boca, vemos que él declarando que Dios le había hecho, que Dios es Dios, realmente, porque es vuestro Dios y el Dios de vuestro padre. Aunque él no dice Sí. mi Dios, dice, pero Claro. reconoce, Sí. no dice mi Dios, pero vuestro Dios, dice, y el de vuestros padres, o Dios, y eso ya es mucho, ¿no? Como le habló, la verdad que pareciera. Sí, o José le dijo que diga eso, porque También. José fue de José la idea de que le vuelvan a ponerle el dinero ahí. Claro. Si te preguntan, decirle que esta palabra, ¿no? También. Puede ser que Puede ser eso, también eso. bueno, porque dice el Dios de tu padre y Claro. el Dios. Entonces, esa Claro. palabra. Sí. O realmente él le habló de Jehová, del Señor al mayordomo. Sí. Como O sea, tú. no podemos estar completamente seguros porque, bueno, no lo dice, ¿no? Pero bueno, sabemos bueno, ahí vemos a Ruth nomás. Ruth no era, y ella creyó en el Dios de Israel. O sea, Amén, sí, había, siempre hubo, no en gran cantidad, pero hubo personas que creían. Pero también puede ser que José le había dicho, ¿no? Como estaba muy junto, ¿no? Que le diga eso. Sí. Porque bueno, si él no dice mi Dios, no, vuestro Dios, dice, ¿no? O sea, pero bueno, es bueno realmente las palabras del mayordomo, dándole tranquilidad, que se queden tranquilos, porque estaban súper nerviosos. Bueno, entonces leímos hasta el 23 y ahora vamos a leer del 24 al 26. Dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y le dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Entonces, mientras José venía, ellos preparaban todos los presentes que habían llevado, porque ya sabían que iban a comer con él. Y vino José a casa y ellos les trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Otra vez vemos que se cumple, ¿no? El sueño de José, que ellos se iban a inclinar. Habíamos dicho hasta el 26, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vino a casa, trajeron presentes y se inclinaron ante él hasta la tierra. Bueno, esto de la limpieza, bueno, de que se lavaban los pies, en el verso 24, eso también era muy común en ese tiempo. Se lavaban los pies porque había mucho polvo, la gente caminaba en ese tiempo, no es que andaban. Tenían como sandalias. Claro, tenían como una especie de sandalia. Entonces era común que tenían que lavarse los pies, limpiarse, todo para poder estar, y mucho más que José era gobernador, ¿cierto? Entonces, bueno, son todas costumbres de ese tiempo, ¿cierto? Y vamos a leer del 27 al 30. Tomás, ¿puedes leer? Sí. Dice 27. José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y, al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor, del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano,
y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar descontroladamente. Descontroladamente. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, otra vez ahí, bueno, él, como decía Omar, preguntando por su padre, ¿no? Él quería saber que si él vivía, él quería volver a ver a su padre. Y al ver a su hermano, su hermano menor, también lo saludó, le dio una bendición, ¿cierto? Dios tenga misericordia de mí, hijo mío, le dijo, ¿no? Hijo mío. ¿Por qué será que él le dijo así? Pero bueno, una forma a lo mejor de cariño, ¿no? Y él dice que se fue a llorar, no se conmovió al ver al hermano. Aparentemente, él tenía un cariño especial también con Benjamín. Por eso él tanto quería que lo lleven y al verlo, ¿no? Se ve que, porque los dos eran... Lo más chico, el claro, hijo los dos eran hermanos de la misma madre, sí, de claro. Raquel o Rebeca, siempre me equivoco. Sí. Bueno, entonces eran hermanos, Raquel. ¿no? Era hermano de sangre. Claro, de la misma madre, ¿cierto? Entonces realmente tenía un cariño más, más profundo por él. Aparte era el más chico. Los dos más chicos. Los dos más chicos, claro. Y creo que él es el único que, claro, los otros habían participado en todo, pero él no estaba, Benjamín. Era muy chiquito, claro. Bueno, ahí vemos el amor fraternal que él tenía, ¿cierto? José por su hermanito. Y bueno, que yo no digo tampoco que él no quería a los otros hermanos, pero se ve que con él había algo especial. Bien, ahora vamos a seguir, a ver, Omar, del 31 y 32. A ver. Después se lavó la cara y salió, y controlándose dijo: servid la comida. Y recibieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Ahí está. Bueno, explica un poquito estos versículos, Omar, que estuvimos hablando. Bueno, de que sí, él, como dijimos, se puso a llorar en su cuarto y después se lavó la cara y empezaron a comer, ¿no es cierto? Se controló otra vez, digamos, emocionalmente y fue a comer y bueno, y acá estaba, dice, acá lo explica, ¿no? Que él estaba en un lugar. Los egipcios que estaban también comiendo estaban en otro lugar. Y la mesa de sus hermanos estaba en otro lugar, ¿no? Claro. Pero él dice que los tenía enfrente, dice. Bueno, después lo vamos a leer, ¿no? Cómo estaban en orden. Pero estaban José estaba en un lugar, los egipcios en otro y ellos en otro. Porque como dice acá, era abominación comer. Yo creo que sí, porque ya después más adelante, cuando ellos entraron en esclavitud, o no, ya lo pasamos, ¿no? No. Sí, cuando entraron en esclavitud, más adelante, perdón, ellos habitaron al lado de Egipto, en un pueblo al lado de Egipto, de la capital, y porque ellos no aceptaban, no se juntaban con lo que pastoreaban ovejas. Tal vez había como decía, una discriminación ante los hebreos, capaz que era un pueblo discriminado en ese tiempo del mundo, ¿no? No eran bien vistos, yo calculo que sí. No los querían desde aquel tiempo. Entonces, por eso esa separación que había, incluso esta abominación era algo repugnante. Como claro, abominación quiere decir algo que te repugna, claro. No. Así que por eso vemos acá la diferencia, ¿no? Pero después vemos que José es distinto cuando leemos el otro versículo. Bien, vamos a leer. Tomás, ¿puedes leer el 33 y el 34? Sí, dice el 33. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás.
En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Bueno, ¿qué puedes explicar un poquito de estos versos? ¿Qué puedes sacar, Tomás? Bueno, que José los organizó, parece, de una manera tal que estaban de menor a mayor. Entonces ellos estaban asombrados. Como que qué raro que supo el orden de nosotros. ¿Cómo es posible que alguien que no nos conoce sepa el orden de quién es el mayor, quién es el menor? Era algo asombroso para ellos. No tenían ni la menor idea que ese era hermano de ellos. Entonces, estaban asombrados ahí. Y después parece que toda la comida estaba, según interpreto, la comida estaba en la mesa de José. Y después se le pasaban a los demás. Entonces ellos veían toda la comida ahí, que estaba donde José, y que se le servía a ellos. Y dice que a Benjamín se le servía más. O sea, ellos estaban dando cuenta, mira, tiene un afecto especial con nuestro hermano. Eso pudo haberlos llenado de un poco de miedo, y que será que va a hacer algo con él, que lo va a tener para él, que lo quiere como un esclavo. Pudieron llegar a pensar en eso, pero la Biblia no lo dice. Lo que dice es que todos bebieron y se alegraron. Entonces, al fin ya pudieron como relajarse y se alegraron todos, dice ahí. Así que ya no había ningún temor entre ellos, entre todos ellos. Claro, y sí, la verdad que sí, ahora que me pongo a pensar cómo él los organizó, todos los otros habrán dicho por qué hace esto, ¿no? Y cómo sabe, ¿no? Estaban realmente desconcertados. Sí, todo esto los desconcertó a ellos, porque ellos iban con unos miedos terribles, pensando que se iban que no iban a rescatar a lo mejor a su hermano Simeón, a Benjamín, que iba a perder a Benjamín, que a lo mejor, ¿no? Porque tanto que él pedía, ¿no? Por él, ¿no? Y ahora ellos ven que se va calmando todos esos miedos, ¿no? Y lo vemos que están disfrutando de la comida con José. Entonces acá vemos también José que va preparando, todo José va, al principio lo puso en la cárcel, lo trató cosas, ahora lo está tratando mejor. Yo creo que también él también va avanzando, ¿no? En un principio a lo mejor dice, cuando apenas lo vio lloró, ¿no? Y a lo mejor tenía que él en su corazón, ¿no? Algo con sus hermanos, ¿no? Por lo que habían hecho, obviamente, ¿no? Pero al ver que ellos a lo mejor estaban, como vimos la otra vez, arrepentidos, ¿cierto? Bueno, él fue cambiando y preparando todo como para que después, cuando vamos a ver que falta todavía un poco, cuando él se da a conocer. Así que bueno, acá termina este capítulo. La próxima vamos a ver si vemos el 44, de la copa de José, y Judá intercede por Benjamín. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, realmente un capítulo largo, pero que hemos podido sacar varias enseñanzas, ¿cierto? Amén. Realmente. De la abnegación, del amor fraternal, de la confianza en Dios, varios temas, ¿cierto? No sé, Tomás, ¿querés decir algo? O Tomás, y si no, ya terminamos. Bueno, nada, saber que Dios es maravilloso, porque todo eso ya Dios lo había visto desde antes, que ellos se iban a postrar delante de José. Y ya José estaba viendo ese cumplimiento ahí. Quizá cuando lo vio ahí postrado delante de ellos, de él, dirá, ahí está el sueño que yo tuve, que se cumplió. Pero José aún no se quería dar a conocer, porque quizás quería ponerle otra prueba, como veremos que sí se la pone en el capítulo que sigue. Pero es importante ver cómo Jacob por fin se desprendió, cómo Judá tomó las riendas, como quien dice, porque es que era la familia entera que se iba a morir si él no tomaba las riendas. Quizás los otros hermanos dirán, no importa, el líder que es el que no lo hace, ¿para qué voy a meter yo en eso? Entonces, esa actitud a veces la tiene mucha gente. Tenemos, yo no voy a hacer nada porque mi líder o mi papá no está haciendo nada. Y no, a veces hay que ponerse por encima y
y llamar a lo que hay que hacer, a lo correcto, porque lo correcto era ir para allá con Benjamín a buscar más alimento. Entonces Judá tomó esa iniciativa y eso es bueno que lo podamos ver y poder imitar en cualquier momento. Entonces nos quedamos con esas lecciones y seguiremos viendo esta historia hasta el final, si Dios quiere. Así es. Bueno. Yo lo único que quería decir que acá vemos cómo ellos tenían miedo, estaban temerosos de toda esta situación, ¿no? Y como leímos anteriormente, ellos se acuerdan que cuando los pusieron presos, que estuvieron 3 días en la cárcel, ¿no es cierto? Y después los liberó José, pero le dijo que uno iba a quedar. Ellos en el 21 empiezan a decir, nosotros nos dice, ¿se acuerdan? Esto lo estamos pagando por nuestro hermano menor, o sea, por José. Somos culpables en cuanto a nuestro hermano, dice. Ellos estaban sintiendo el peso de haber hecho mal en ese momento. Y a ellos ahora seguían acá y seguían temerosos. Y eso me enseña que el pecado nos da temor, el pecado. Ellos, si ellos no hubieran hecho nada, si hubiera sido otra persona, no hubiera sido José, por supuesto. Ellos tendrían que estar tranquilos porque su conciencia estaba tranquila, pero la conciencia de ellos no estaba tranquila, porque habían hecho mal con su hermano menor. Entonces también eso, que el pecado nos persigue, el pecado nos incomoda, como dice David en los salmos, ¿no? Sí. El pecado es así, es como una espina que tenemos ahí. Entonces, qué lindo que uno puede sentirse libre sin esas culpas del pecado, ¿no? Estando bien con Dios, va a poder enfrentar estas situaciones también, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Como ellos estaban nerviosos, ansiosos, porque sabían que habían hecho algo mal, un tiempo atrás. Así. Y yo acá lo que tengo, que para mí acá José le sirvió la mesa, porque acá mi versión dice, el 34, él les llevó porciones de su propia mesa. Tengo un verso. Él les llevó. Él les llevó porciones de su propia mesa. Ese es el 34. Sí, a lo último, sí. Así que José tomó vianda de delante de sí para ellos, dice. Sí. Más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Debiera saber. Así es. Así no. Bueno, Tomás, ¿puedes terminar? Amén. Hermosa historia esta. Todas las historias bíblicas son maravillosas. Esta es una de las más conocidas y favoritas de la gente. Películas se han hecho, dibujos animados, de todo. Así que invitamos a que sigan conectados con nosotros a ver el final de esta historia. Vean los videos anteriores, si no, así es el primero que ven, para que también sean edificados. Pueden contactarse con nosotros, cualquier tema que quieran tratar, cualquier libro de la Biblia. Estamos disponibles, ahí están los contactos. Y hasta aquí lo dejamos, será para el otro video. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Así es, gracia y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandece